Bendiciones, amigos, hermanos. Se habla el pastor Conrad Rovira de la Iglesia Tiempo de Siega de Getafe. Seguimos con esta serie de meditando en tiempo del coronavirus y nos tenemos que armar de paciencia a aquellos que están en confinamiento, aquellos también que tenemos el privilegio de poder trabajar, como yo en mi caso, en los servicios de urgencias, y tenemos que ver tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto miedo y tanto estrés. Entonces, más que nunca es un tiempo en el cual tenemos que meditar la palabra, buscar a Dios e entender qué es los propósitos que Él tiene en general y los que tiene en nuestra vida en particular. Así que vamos a meditar un corto pasaje del libro de Corintios en el cual Pablo habla acerca de su ministerio y cómo enfocaba el día a día. ¿Qué precio tenía que pagar por seguir al Evangelio? Sabemos que Jesús decía que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Conocemos que por la historia los cristianos han pasado por muchas plagas, tanto en el tiempo de los romanos, en el siglo II, el siglo III, el siglo IV, fueron siglos donde hubo muchísimas epidemias, enfermedades, y ellos tuvieron que tomar decisiones que hacer, encerrarse en sí mismos o utilizar ellas para amar a otros, servirles y serles fiel. Igual en los tiempos de la Reforma sabemos que hubo otra gran peste en el siglo XVI que coincidió precisamente con el Evangelio. El mismo Lutero perdió a su propia hija a causa de esta enfermedad. Entonces, con estos ejemplos que tenemos tanto de los cristianos de los primeros tiempos, de Lutero y también de la escritura de Pablo, vamos a entender cómo tenemos que afrontar la situación en la que estamos. Vamos a leer un pasaje en 1 Corintios 9, desde el versículo 23 al versículo 27. Dice así: esto hago por causa del Evangelio, para hacerme participante de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo, testimonio de otros, yo mismo venga a ser eliminado, yo mismo venga a ser suspendido. Y este pasaje habla del temor de Pablo. Es decir, Pablo dice que él quería ser copartícipe o participar del Evangelio en su vida. Hay personas que creen que el Evangelio es una teoría. El Evangelio sabemos que es Jesús, pero también es una vida y un estilo de vida. Si el Evangelio no se muestra en nuestra forma de vivir, nuestro testimonio se va a quedar incompleto y por los suelos, porque la gente anhela ver en nosotros algo que refleje el carácter de Dios. Es como dice una frase: no me hables con tus palabras, porque ya tu vida me habla más que suficiente con sus hechos. Por supuesto que hay que hablar, pero nuestra vida tiene que ser evangelio viviente. Tú tienes que ser evangelio vivo en tus actos, en tus día a día. Y eso se va a ver en los momentos difíciles, cuando tienes enfermedades, problemas económicos, en tiempos de pandemia, en tiempos en los cuales has experimentado fracasos, problemas familiares. Ahí es donde se tiene que ver. Y dice aquí Pablo que él corre, pero no corre como la aventura. Hay mucha gente que vive sin propósitos. Tú tienes que tener un propósito, que es llegar al final de la meta. Es decir, que lo importante no es cómo empezaste en este camino, sino cómo vas a acabar. Y dice que tienes que correr. Correr implica un esfuerzo físico. Todos andamos diariamente, pero cuando hay una maratón, la gente tiene que esforzarse. Y en los caminos del Señor hay que esforzarse, hay que dedicar tiempo a leer la palabra, tiempo a orar, tiempo a ayunar, tiempo a reunirte con hermanos, tiempo a ser enseñado. No se puede vivir el cristianismo alejado en un lugar sin contacto con nadie. Y eso tiene su implicación práctica en esta situación que estamos viviendo, porque hay muchas formas en las cuales tú puedes recibir ministración y puedes buscarla, llamando por teléfono, escribiendo un WhatsApp, viendo vídeos. Las iglesias tenemos que cambiar nuestra forma de ministrar a la gente. Hay aplicaciones como Zoom, que pues se pueden hacer videollamadas conjuntas para hacer células. Hay cultos en directo, hay muchas formas de seguir ministrando en grupos pequeños en las casas. Entonces tenemos que buscar la forma en la de adaptar nuestra ministración que recibes como el ministerio que das. Pero lo importante es que la iniciativa tiene que estar en ti, ¿vale? Tú tienes que buscar
y buscar esos siervos de Dios, esas siervas de Dios, esas iglesias que se van a preocupar de cuidar tu vida espiritual y tú de crecer. Por eso dice la palabra que como niños recién nacidos anhelemos esa leche espiritual no adulterada para que crezcamos para la salvación. Eso es lo que tú tienes que hacer, anhelar y desear, que ser alimentada espiritualmente, alimentado es cada día. Dice aquí que él lucha, pero no como quien golpea el aire. Nosotros tenemos una lucha, el Evangelio, como dice la Escritura, sufre violencia y los luchadores lo conquistan. Es decir, que hay una batalla por tu alma, hay una batalla por el reino de Dios. Y en esa batalla tenemos que pelear, a veces contra las fuerzas espirituales de maldad, a veces contra gente que nos rodea, que intenta desanimarnos, insultarnos y quitarnos el deseo de seguir, pero a veces contra enemigos en nuestro propio cuerpo, nuestra comodidad, nuestro deseo de querer vivir bien, alimentarnos, dormir, deseos que en sí mismos no son malos, pero que a veces entran en conflicto con el reino de Dios en nuestra vida cuando se convierten en prioridades. Y eso es lo que ha hecho que mucha gente se haya apartado del Evangelio, porque ha buscado otras cosas distintas, ha buscado vivir bien, enriquecerse, no negarse a sí mismo, participar de placeres de este mundo que Dios dijo que había que tener unos límites con ellos, y verdaderamente al final han terminado suspendiendo y siendo descalificados en este camino. Y aquí Pablo dice que de esta manera él corre, él es un ejemplo, y de esta manera él pelea. Dice que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. Por supuesto que la Biblia no está de acuerdo con ningún tipo de ascetismo ni sadomasoquismo espiritual. Aquí está hablando que él pone su cuerpo en disciplina, lo que él duerme, lo que él come, lo que él trabaja, lo que él sirve. Incluso en momentos de enfermedad, en momentos de dolor, como vemos, en momentos de tempestades, en momentos de necesidades económicas. Él dice que él disciplina su vida para que su cuerpo y su situación sirva a Dios. Es decir, da igual la circunstancia que tú vivas, como por ejemplo la que estamos viviendo ahora. Tú tienes que servir a Dios. Puedes llamar a una persona al día distinta. Puedes escribir WhatsApp a personas, pero para compartirles del Señor, para animarles, para hablarles de Cristo. Y eso es importante que tú busques y le preguntes al Señor que la situación en la que estás, ¿cómo vas a poder servirle? ¿Cómo vas a poder ser de bendición a otros? Porque esto es una tremenda oportunidad. Sabemos por la historia que los primeros cristianos en el siglo IV, un mismo emperador pagano dijo que estaban ganando a la gente para Cristo porque ellos cuidaban en la peste que había entonces, tanto de los enfermos que eran de su congregación, que eran cristianos, como aquellos que eran paganos. Y eso hacía que mucha gente se estuviese volviendo al cristianismo. Así que ese tremendo testimonio de este emperador hace tantos siglos tiene que ser para nosotros. Tenemos que cuidar. Y eso significa hablar, eso significa llevar comida, eso significa que hay muchas formas que el Señor te puede mostrar de cómo hacer el bien a la gente que te rodea y darle testimonio de Él. Y luego termina Pablo diciendo ese temor que tiene, que habiendo sido heraldo para otros, él mismo pueda ser descalificado. Entonces, con ese temor santo de que nosotros podemos fallar, pero que también podemos ser más que victoriosos y fieles, te quiero dejar con este desafío, para que tú busques en este día cómo servirle a Dios, cómo correr la carrera a pesar de todo lo que estamos viviendo. Que el Señor te bendiga. Si tienes alguna oración, pues la puedes escribir al teléfono que tiene la página que tengo en el Facebook, y que el Señor te proteja en este día, te libre de plaga y te ayude a sobrellevar todo lo que estás llevando. Amén.